Bienvenidos hoy, día domingo 19. Quiero contarles que Dios hace cosas impresionantes. Cada día trae su propio afán y cada día trae su propia consecuencia. Es así como cada uno de nosotros esperamos vivir, ¿cierto? Alguien me preguntaba, pero Dios es amor. Dios no me va a juzgar. Dios no me va a hacer daño. Dios no quiere que viva cosas malas. Dios no me va a sanar y después me va a exigir. Yo soy así. A veces esas partes donde no podemos comprender qué es lo que Dios tiene en nuestras vidas nos guían para cosas diferentes. Y tenemos hábitos, costumbres, cosas que nos pasan y nos hacen daño. Cuando tú desayunas con Dios, estás preparado y quizás aprendas a escucharlo, aprendas a verlo y aprendas a comprender qué es lo que sucede o qué es lo que pasa cuando vivimos cosas difíciles. Cierra tus ojitos ahí donde estás y acompáñame en una oración. Coloca tu mente en blanco. Dile a Dios lo que necesitas que Él haga por ti hoy. Padre, te damos gracias porque en tu presencia encontramos todo lo que estamos buscando. Muchas gracias, Señor, por la compañía de todos aquellos, Señor, que están con nosotros, de todos aquellos que nos escuchan en Colombia y en el mundo entero. Sabemos, Señor, que tu presencia conduce, Señor, a tu pueblo, Señor. Te imploramos, Señor, que en ti, Señor, aprendamos a establecer esa regla de amarte sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy llamamos la predicación el cuestionar. Aprendemos a cuestionarlo todo. La Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. He encontrado que cuando uno predica, pero comparte con las personas en sus hogares, en sus familias, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque la gente está permitiendo o viendo cómo tenemos de errores. ¿Cuáles son los errores que más predominan en nosotros? Cuando nosotros estamos delante de Dios, tenemos que quitar lo que nos sirve, lo que estorba y lo que hace daño. Dios ha dicho que Él ha entregado su vida porque cada uno de nosotros, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero todos aquellos que podemos leer la Escritura, encontramos cosas muy duras y muy difíciles de entender. Y esta es una de aquellas que podamos hoy escuchar o podamos aprender a entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Leamos hoy la Escritura en 1 Corintios 2:14. ¿Tienen su Biblia al lado? Si tienen su Biblia al lado, cuéntenme. 1 Corintios 2:14 dice así: porque el hombre natural no acepta las cosas espirituales, porque para él son locura, pues no puede comprenderlas, porque han de discernirse por medio del Espíritu. Hablamos de la primera persona, el hombre natural. ¿Cuál es la persona natural? ¿Qué es la persona natural? ¿Cómo es una persona natural? Una persona natural es aquella que está pensando en lo cotidiano, que está pensando en cuánto puedo ahorrar hoy, cómo puedo trabajar, cómo puedo hacer las cosas, qué debo comprar para el día de mañana, me compro la ropa, me compro un televisor, o qué hago en el día de hoy
con el día a día. El hombre natural o la mujer natural está pensando en simplemente, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Para ese hombre natural, quizás Dios es alguien admisible, es alguien que está ahí. Es alguien que sí, amo a Dios con todo el corazón, pero Él no me escucha, pero Él no me habla, pero Él no me corrige, pero Él no extiende su amor, simplemente está ahí, simplemente es como el viento. No tiene mucha repercusión en nuestra vida. No es muy importante. Tenemos los hijos, tenemos los nietos, pero no comprendemos hasta dónde tenemos que llegar. El hombre natural está pensando cómo puedo solucionar mis cosas si trabajo, si gano, si no gano, si no me pagan, me deben la liquidación, me tienen una deuda, pero no, el hombre natural está pensando con las cosas naturales. Para él no hay nada extra espiritual, no hay nada que se mueva en el mundo celestial. Para él no se puede entender. Hablaremos de 3 clases de personas que se encuentran en el planeta. Primera de Corintios 2:15. Acabamos de leer Primera de Corintios 2:14. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 2:15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual lo juzga porque Dios le da la capacidad de tener revelación, le da la capacidad de tener visión, le da la capacidad de entender qué es lo que están viviendo los demás. Es aquí donde los secretos de Dios pueden ser revelados a todo aquel que es espiritual. Y aquí se cumple lo que dice la escritura en Jeremías 33:3. Dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podemos entender cuál es el propósito de lo que es ser espiritual. ¿Hacia dónde nos conduce el ser espirituales? Es difícil comprender qué es ser espirituales. ¿Hacia dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro propósito? Esta es la segunda clase de persona. El espiritual por nadie será juzgado. Aquí dice en Primera de Corintios 2:15, en cambio el que es espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. Algunas personas le dicen a uno: ¿y usted por qué me juzga? El único que me puede juzgar es Dios. Nadie más me puede juzgar. Es mentira. Aquí lo está narrando la escritura. Si estamos leyendo la Biblia, aquí encontramos que el espiritual todo lo juzga, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, ¿por qué la gente saca palabras que se inventan creyendo que Dios no le muestra a nadie? Dios no le da la revelación a otras personas. Podemos entender cuál es el propósito de Dios. Podemos saber qué y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro afán? ¿Qué clase de personas somos nosotros? Ya estamos hablando del hombre natural. Aquí estamos hablando del hombre espiritual. El espiritual es alguien que está viendo con los ojos de Dios. Perdón. ¿Cómo podemos saber si somos espirituales? ¿Cómo podemos saber si estamos viendo con los ojos de Dios? ¿Cómo podemos entender si hay un problema? Si tenemos problemas con nuestros hijos, se han vuelto temperamentales, mal geniados, se sienten deprimidos, aburridos, solos. Pero ¿hasta dónde podemos encontrar ese propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene en nuestras vidas?
hacia dónde Dios quiere darnos la oportunidad de entender ese propósito de Dios. ¿Qué es lo que tiene que pasar o suceder? El espiritual todo lo puede ver. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Porque Dios está mostrándole el camino. El natural no entiende qué es lo que sucede, porque no puede comprenderlo, porque para él no entiende qué es lo que sucede. No puede entenderlo, porque lo que a él le ha estado viendo ha sido cosas diferentes, han sido cosas distintas. Ahora veamos la tercera persona. Estamos en el hombre natural y el hombre espiritual. Ahora vamos para 1 Corintios 3:1 y dice así: de manera que yo, hermanos míos, no puede hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tercera persona, el carnal. El carnal está pensando en las mujeres, está pensando en cómo levanto más plata, cuánto tiempo tengo que trabajar. El carnal está pensando que se mueran mis padres para que me dejen la herencia. Y ustedes dirán: oiga, este predicador es muy brusco, es muy duro. No es la realidad. Yo huelo a oveja, huelo a popó de oveja. Me la paso con las ovejas. Con ellos comparto mucho tiempo, escuchando hablar a las ovejas. Y cuando escuchas hablar a las ovejas, se encuentra uno con problemas, con personas que están pensando en la carnalidad, en cómo hacer un negocio torcido, cómo vender un celular que no sirve, cómo tener un carro dañado y mirar a ver cómo venderlo al mejor precio sin importar la integridad. Las personas sufren de falta de integridad. Las personas viven falta de integridad. Para las personas, el no ser íntegro no es importante. Tenemos la seguridad de que muchas personas buscamos de Dios. Muchos buscan de Dios. Hace unos días me envían un video por el cual yo veo unas personas robando en Transmilenio. Las personas decían: ay, Dios mío, Dios santo, Dios poderoso. Eran los ladrones, eran los que estaban robando, eran los que estaban haciendo cosas obscenas, cosas malucas. Pero para ellos existe la justicia. Note una cosa: para el ladrón existe la justicia, la conocen muy bien. Para el ladrón va y roba y a la hora está otra vez en el mismo lugar. ¿Cuál es el problema? Conoce la justicia. Pero vaya a ver una persona que no hace lo mismo. Vaya a ver una persona que no roba, no asesina, y un día lo cogieron y lo robaron, ¿sí? Y él se defiende, le pega al ladrón y a él sí lo llevan preso. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Hacia dónde quieren ir las personas que no quieren entender cuál es el propósito de Dios en su vida? Todo lo cuestionamos. Permitimos muchas cosas, pero a otras le llamamos malo. Escuchamos a las personas incorrectas, consejos incorrectos. Vamos y le pedimos un consejo al borracho. Le pedimos un consejo a la niña que no tiene marido y se acuesta con cualquiera. Le pedimos consejo a aquella persona que no es capaz de responder por sus hijos. ¿Qué clase de consejos dará a esa persona cuando no tiene conocimiento y no tiene sabiduría? ¿Hasta dónde podemos llegar cuando no hacemos lo correcto ni entendemos qué es lo que Dios quiere hacer? Todo lo cuestionamos porque no nos interesa leer la Biblia. Y la Biblia estuvo primero que nosotros y estará después de nosotros. Ella seguirá estando desde el comienzo hasta el final y se cumplirá todo lo que Dios dejó escrito. Cada una de sus palabras y cada una de sus letras.
Como él mismo lo dijo, a lo último tiempo, un denario por un día de trabajo, una libra de harina por un día de trabajo. Quizás los que tenemos empleo, los que sabemos qué hacer, creemos que eso es mentira, eso no puede pasar. Y hay personas que le dicen a otros, trabájeme, yo le doy el desayuno, el almuerzo y la comida. Y ese es el sueldo. Y está escrito ahí en la palabra. Entonces encontramos tres clases de personas que no han estado pendientes. Tres clases de personas completamente diferentes. El natural, aquel que considera que para él lo único importante es el día a día. Aquella persona que comparte el día a día con otros. Y es así como nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos morimos. Y no hicimos nada en nuestra vida. Jesús te ha estado llamando. Dios te ha dado un propósito en la vida. Quizás se burlen de mí y digan, después de la muerte no hay nada. Y qué doloroso sería encontrarse que después de la muerte está el juicio. Cada uno de nosotros han sido llamados con un propósito. Y encontramos personas que están ahí. Por eso la escritura dice, todos son llamados, pero no todos son escogidos. No todos hacemos lo que Dios nos manda hacer, porque todo lo cuestionamos. Y ahí se cumple la palabra del hombre natural. Porque el hombre natural, para él, todo es una locura. Volvamos a leer 1 Corintios 2:14. Porque el hombre natural no acepta las cosas espirituales. No existen. Oiga, pueden ir donde San Gregorio. Dijo alguien, hablando conmigo, dijo, pero ese médico me sanó. Pero nunca se puso a pensar cuántos de los familiares murieron porque ese brujo les sana. Porque es un brujo. Porque para él son una locura. Por eso es que muchas de esas personas dicen, yo por allá no voy. Esos son un poco de locos que lo único que hacen es quitarle a uno la plata. Yo no tengo tiempo, mejor me veo un partido, mejor me quedo durmiendo, mejor me quedo en casa. Y salen con multitud de excusas, porque sabemos cuestionar. Oramos por las personas se sanan, las personas se restauran sus hogares, sus familias. Pero ¿cuántos se acercan a Dios después de restaurarles? Ya después no tienen tiempo. Y seguimos leyendo. Para ellos son locuras, ¿cierto? Pues no pueden comprenderlas. Note una cosa, que cuando no podemos comprender algo, comenzamos a decir, no. A mí no me hable de eso. No. A mí me enseñaron de otra manera. No. Mejor porque no se calla, no me hable más. Porque yo aprendí de esa manera. Porque no son capaces de comprenderlas. ¿Por qué? Porque nunca han tenido el tiempo ni la disciplina de leer. Hay personas que no les gusta leer. Hay personas que les gusta ver un programa de televisión. Personas que les gusta ver el internet. Personas que duran 24 horas en el celular, pero que no les gusta leer. Y esas personas se le levantan a uno y le dicen, pero ¿usted quién es para decirme eso? Y yo soy así, y que de malas, al que le guste así o no, sino que los demás le piquen caña. Cosas como esas está acostumbrado uno a vivir cuando está sucio de oveja, cuando huele a oveja, cuando comparte con las personas. Es cuando se le cae el velo de los ojos.
Porque sí, a las iglesias van muchas personas, pero ¿cuántos de ellos de verdad viven en santidad? Aquí encontramos respuestas, porque han de discernirse por medio del Espíritu. Aquella persona que es natural lo cuestiona todo. Para él no existe. Y dice a lo último, han de discernirse por medio del Espíritu. Cuando nuestro mundo espiritual es tangible, podemos entender qué le pasa a nuestros hijos, qué le pasa a nuestra familia, qué estamos viviendo, qué estamos haciendo mal. Pero si estamos haciendo todo lo correcto, podremos entender Dios quién nos quiere enseñar. Porque Dios no hace las cosas casuales, todo lo hace perfecto. El único perfecto ha sido Él, que quiere enseñarnos y mostrarnos su camino. Es aquí donde podemos entender por qué a algunas personas les queda tan difícil entender por qué la palabra habla de esa manera. Hay veces que queremos darles a entender a algunos cómo funciona. Hay veces queremos darles a entender a algunas personas, oiga, compréndame, yo no le quiero hacer daño, lo único que quiero es ayudarle. Y la persona le contesta a uno, sí, hombre, sí, yo sé que quiere ayudarme, pero ¿por qué no me pone cuidado? Es que no entiendo esa vaina, no me interesa, no entiendo. Y hasta que no entienda, yo no voy a seguir. Me contestaba hace un tiempo una mujer, hasta que yo no entienda, no puedo continuar. Van a comprar una pintura, quiero un amarillo color oro para pintar un muro. La persona le dice, ya se lo preparo, pero ¿qué colores le aplica para que ese amarillo? No, yo lo hago, señora. No. Tiene que explicarme y hasta que yo no comprenda, no me lo va a preparar. Tiene que explicarme qué colores le aplica para que dé ese amarillo color oro. Sí, señora, pero son una pigmentación diferente. Son unos concentrados distintos para que nos dé el amarillo. No, pero es que tengo que entenderlo. Aquí es donde se cumple la escritura. Después esas mismas personas les está hablando uno de Dios y las personas le contestan a uno, hasta que yo no entienda, no puedo continuar. Pero ¿cómo va a entender si su mundo espiritual no sirve? Si su mundo espiritual no sabe hacia dónde va. Un mundo por el cual nosotros seguimos avanzando. Para nosotros ya es muy fácil. Ya sabemos que todo lo que viene de mal, mal termina. Ya sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué decimos eso? Cuando tú pecas, te achantas, te aburres, te deprimes. Cuando tú pecas o haces algo mal, no te das de cuenta que estás matando tu mundo espiritual. Pero ¿cómo queremos tener un mundo espiritual si no andamos en santidad? ¿Cómo queremos tener un mundo espiritual si nuestro problema es la boca, la lengua, lo que hablamos, lo que decimos? Cuando hablamos del país, cuando hablamos de la sociedad, cuando hablamos del empleo, cuando hablamos del dinero. ¿Cómo podemos tener un mundo espiritual sano si fácilmente nos corrompemos? Si fácilmente nuestro corazón se llena de inmundicia. La Biblia dice, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pero ¿cuántas veces se nos olvida darle a Dios lo que es de Dios? ¿Cuántas veces se nos olvida darle a Dios la oportunidad de defenderse con nosotros? Siempre sacamos el dedo y siempre lo acusamos, pero ni siquiera sabemos qué pensaba Él en esos momentos, en esas situaciones. Porque envió a su Hijo para que Él como carne viviera lo que nosotros vivimos. Y es muy cierto que hasta que no se vive en carne propia no se puede dar un buen consejo. Ahí está bien escrito.
El hombre carnal no puede pensar porque para él todo es una locura. El hombre natural, ese hombre es una locura. Cuando te acercas a predicarle, ese hombre no te va a escuchar, esa mujer no te va a escuchar. Para ellos la rumba, para ellos el alcohol, para ellos el vicio, para ellos toca estar saliendo a pasear, toca estar saliendo a la calle, porque para ellos nada es importante. Esto es efímero, esto es sin importancia. El evangelio no tiene importancia. No importa el día que falte, el día que no vaya, porque es una persona natural. Entonces, Dios no es el primer lugar, no es el centro del todo para su vida. Por eso es que todos son llamados, mas no todos somos escogidos. Seguimos con el 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero en cambio el espiritual juzga todo. Pero él no es juzgado por nadie. El espiritual, todo Dios le deja ver. Ustedes dirán, no, es que es un santurrón. Sí, es un lambebotas. Pero ¿a cuál es la mejor persona que le debe lamber uno? Al creador del cielo y de la tierra, al que tiene el poder de levantarlo o dejarlo caer a uno. Y es aquí cuando las personas, tú te pongas a pensar y digas, hay una persona que me está juzgando, diga quizás si es espiritual esa persona, Dios le está mandando a juzgar. Y por él, por nadie es juzgado. Nadie tiene autoridad de juzgar, es espiritual. ¿Por qué? Porque ha sido mandado por Dios, ha sido enviado por Dios. Es aquí donde podemos entender el cambio del espiritual. Todo lo juzga, pero él no es juzgado por nadie. ¿Tú eres espiritual? Hazte esta pregunta. ¿Eres espiritual? ¿Amas a Dios con todo el corazón? ¿Lo tienes en el primer lugar? ¿Siempre será tu primer lugar? Cuando tienes que asistir, vas primero a tu congregación, a tu iglesia, te reúnes con nosotros, estás con nosotros cuando tienes que estar ahí, o tienes que hacer otras cosas primero, o tienes que hacer otras cosas en otro lugar. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero para ti? ¿Cuál es tu designio? ¿Qué es y cuál es tu nombre? ¿Eres natural? ¿Eres espiritual? ¿O cuál eres? Ponte a pensar, hazte una autoevaluación. Y el tercero, seguimos y continuamos. De manera que yo, hermanos míos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El carnal es una persona que le gustan las groserías. Le gusta estar con palabras fuera de tono, con chistes de mal gusto, con cosas que a toda hora suben de tonalidad. Ese es el carnal. Es la persona que va a alguna congregación, pero no ha querido cambiar porque no le interesa. El carnal anda pensando como los demás, como los que viven en el mundo. La misma vaina. Va por la calle, pasa un carro, lo salpica y lo primero que piensa es en decirle un poco de groserías, formarle problema, agarrarse a golpes, decirle un poco de sandeces. El carnal, esa es la persona que no puede llegar a ningún lado con Dios, porque siempre ha pensado que todo lo que dice o todo lo que hace está completamente bien, porque no se quiere dejar enseñar, no le interesa que nadie le muestre el camino. Ese es el carnal, la persona carnal. Entonces podemos entender que muchas veces pasamos tiempo pensando cosas, pasamos oportunidades pensando cosas, pero no nos damos de cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Mis hermanos,
ustedes que están reunidos en cada parte del mundo. La Biblia dice, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios no permite que en su hogar haya falta de dinero, o en su casa, o en su congregación. Pero han visto a algún pastor teniendo una necesidad, y esta persona predica, y esta persona lleva el evangelio, y esta persona cuando ora, Dios sana a los enfermos, y no hacemos nada. ¿Cuántas personas les cuesta tanto trabajo diezmar? ¿Cuántas personas les cuesta tanto trabajo creerle a Dios? Hay personas que quieren salir adelante. Yo quiero levantar mi casa, yo quiero salir adelante, pero llevan muchos años sin diezmar. Van a un lugar, van a otro sitio, se consagran, entran a otro lugar donde el pastor tiene una camioneta de 300 millones de pesos y a ese van y le llevan. Y a ese lugar van y llevan los diezmos. Y a ese sitio las personas dicen, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que encontrarme en ese momento. Yo tengo que encontrarme con ellos. Yo tengo que encontrarme ahí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas mal. Dios lo único que está diciendo es que nos está buscando la oportunidad de estar ahí. Dios nos quiere a nosotros. Te quiere a ti. Te ama a ti. Te conectaste hoy con Dios. Desayunaste con Él. Pregúntale a Dios qué es lo que pasa. Sí, a veces no salimos adelante porque nos cuesta trabajo diezmar. A veces no conseguimos todo lo necesario porque nos cuesta trabajo diezmar. Hay veces no salimos adelante porque Dios nos habla que diezmes y no diezmamos. Porque no le estamos dando al hombre, le estamos dando a Dios. Pero Dios nos está hablando hoy. Y quizás los sueños y las revelaciones de esos días van a saber que era Dios el que les estaba diciendo esto. ¿Son importantes? Sí. ¿Aman a Dios? Sí. Él está ahí buscándonos. Él está ahí anunciándonos un evangelio. Él está ahí mostrándonos tres tipos de personas. ¿En qué clase nos encontramos nosotros? ¿Cuál es el motivo por cual nos conectamos? ¿Sentimos tristeza? ¿Sentimos aburrimiento? ¿Sentimos dolor? ¿Nos sentimos mal con todo lo que pasa con la humanidad? Dios no te quiere hacer daño, te quiere enseñar. Pero cuando no estamos acostumbrados a que nos den órdenes, no permitimos que Dios nos hable. Cuando no estamos acostumbrados que nos manden, no permitimos que Dios nos hable, porque cuando Dios nos habla nos sentimos como si nos estuvieran regañando, como si nos estuvieran haciendo daño, cuando Dios lo único que quiere es enseñarnos y mostrarnos el camino. Que le obedezcamos, que lo amemos con todo el corazón. Hoy Dios te está buscando a ti. Siente tu dolor, tu tristeza por la falta de alguien. Hoy Dios está ahí porque sabe que necesitas una casa, necesitas el dinero. Pero si no le crees a Dios, ¿cómo vas a avanzar? Si llevas tantos años sin diezmar y le has dicho a Dios que cuando tenga y siempre que tienes lo gastas en otra cosa, ¿cómo Dios te va a entregar más? Aquellos que no les gusta diezmar, le hace la parábola de los talentos. Aquellos que no les gusta creerle a Dios. Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento indicado y te ha estado buscando, te ha estado llamando. Y aquí te nombra tres tipos de personas por las cuales todo lo cuestionamos. No podemos salir adelante. Hicimos 3 domingos de la oración, los frutos de la oración, las respuestas de la oración.
¿Qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa cuando nos metemos con Dios? ¿Qué pasa cuando le creemos? ¿Qué pasa cuando estamos ahí delante de Él? Muchas personas se conectan y después de un rato están pensando cuánto tiempo se demora, porque no se acaba la reunión. Ya llevo 45 minutos, pero Dios te ha estado buscando. Dios te ha estado buscando. Yo sé que Dios te oye y así como te oyes, Él quiere que tú le escuches. Escúchalo, colócalo en el primer sitio, en el primer lugar. Nunca le llegues tarde. Comprométete con Él. Comprométete, porque un día ya no estaremos más vivos. Habemos personas que hemos perdido familiares y un día se fueron y ya no están. Ya no podemos darles gracias, ya no podemos abrazarlos, ya no podemos amarlos, ya no podemos porque ya no están. Cuando pecamos, el Espíritu Santo espera que nosotros le digamos que nos perdone, porque estamos incumpliendo una regla, porque estamos incumpliendo un deber. Yo sé que Dios te ama, yo sé que Dios está contigo. Créele y busca en Dios la respuesta. Y dile a Dios que quieres ser bendecido económicamente. Y cuando quieres ser bendecido económicamente, para tener un negocio grande, para tener un buen dinero que pueda hacer, tener lo necesario en tu casa, en tu lugar donde vivas. Lo primero que Dios te va a decir es, ¿dónde están mis diezmos y mis ofrendas? ¿Dónde están? ¿Dónde los has colocado? ¿Los has colocado donde te he mandado o los has desparramado? Dios tiene un propósito en tu vida. Y Él aquí, Él te ama, te busca y te cree. ¿Tú qué has escuchado desayunando con Dios? Cierra tus ojos ahí y dile a Dios, si llevas mucho tiempo sin diezmar, perdóname. Perdóname porque sé que me has bendecido con la vida. Sé que me has bendecido con la familia. Y no es que esté pagándote, es que te estoy dando gracias porque soy un hombre o una mujer agradecido y estoy ahí contigo. Quiero decirte que te necesito y que tú eres mi Señor, mi Dios y mi fuerza. Si hay alguien ahí que hoy no ha hecho esta clase de oraciones, dile: Dios, perdóname, soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y hoy me encuentro delante de ti para que tú te acerques a mí y te sientes en mi corazón. Hoy te recibo en mi corazón para honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando tú hagas esta clase de oraciones, estés seguro de que Dios estará contigo y que tienes que cumplirle lo que Él mande. Cierra tus ojitos ahí. Se nos va a terminar el tiempo. Nos queda 1 minuto y medio. Cierra tus ojitos ahí y vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este día grande y maravilloso que podemos respirar, Señor. Que podemos saborear ese aire, ese oxígeno que entra en nuestros pulmones, Señor, y nos hace, Señor, criaturas nuevas todos los días. Gracias, Señor, por tu bondad, por darnos la oportunidad de respirar, por darnos la oportunidad de caminar, de mover las manos, de mover el cuello, de mover los ojos, de mover la boca. Gracias, Señor, por cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro ser ha sido creado por ti. No hemos podido entender, el ser humano no ha podido entender cómo tú has creado la humanidad, pero sabemos que tú eres real porque me has visto y porque me has escuchado y porque me has sanado. Muchas gracias. Hoy, Señor, te entrego mis pruebas, te entrego mis dolores, tristezas y aflicciones, te entrego mis hijos para que tú los guíes y para que tú le muestres el camino. Dame la fuerza, dame la fortaleza de poder siempre estar